Buenos días a todas las personas en Perú, buenos días o buenas tardes ya en la Argentina. Les saluda Luis Felipe Esparza Tafur, soy adjunto de cátedra en Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y tengo una especialidad en Estado Constitucional y Argumentación Jurídica por la Universidad Católica y el Instituto Palestra. En esta ocasión, tanto el Instituto Palestra y Palestra Editores tienen a bien en haber invitado al profesor Fernando Machado Peloni. Él es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y doctor en Derecho y Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Ha sido profesor invitado de la Universidad degli Studi de Roma La Sapienza, en la Universidad degli Studi de Tiramo y Salento y en la Universidad de Sevilla, entre otras. Actualmente desarrolla su postdoctorado en la Universidad Pontificia Católica Río Grande do Sul, Brasil. Empezando la entrevista, estimado profesor doctor Fernando Machado Peloni, nos gustaría saber algunas cosas importantes. Palestra Editores, en Perú, acaba de publicar su libro Libertad y Delito, Desobediencia en Democracia. ¿Nos podría resumir las tesis centrales que defiende este libro? Sí, claro, Luis. La idea de la obra es desarrollar fundamentalmente tres tesis centrales. La primera de defensa de la libertad, que es una fundamentalmente expresión en la cual el derecho penal se vuelve impenetrable desde el punto de vista de la coerción estatal, tratando fundamentalmente de proteger la libertad de conciencia y la libertad de acción en base a razones de conciencia. Sobre esas bases lo que se trata de desarrollar desde el punto de vista abstracto es una imposibilidad o una prohibición de intervención fuera de ciertos tópicos para legislar en abstracto o para juzgar en concreto a las personas desde ese lugar. La segunda idea es, a 180 grados de lo anterior, justamente una prohibición de la participación en esta regla de libertad de aquellos que están en las agencias estatales desempeñando la función pública. Esta regla, que yo llamo de excepción a la regla de libertad, lo que busca, a diverso de lo anterior, es un mandato de intervención necesaria del derecho penal justamente para que la función pública ejecute y desarrolle del mejor modo posible esa obligación. Y la tercera idea, o la tercera tesis, es cómo se desenvuelven en las relaciones esta regla de libertad y esta regla de excepción. Fundamentalmente, en lo que es la idea de la tesis atraviesa varios campos de la teoría jurídica y ciencias auxiliares, cómo se desarrolla la reciprocidad política entre estas reglas y cómo se capilariza después a nivel de la teoría del derecho, de la teoría del Estado y fundamentalmente en su expresión en el campo de la teoría del delito y cómo se manifiesta en la teoría del delito, sea en la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y los campos expresivos propios, la objeción de conciencia, desobediencia civil o autoría por convicción. Y esa es la pretensión de la obra. Claro, justamente una de las cuestiones centrales que discute en el libro es el fundamento de la pena en una sociedad en la que la libertad o las libertades ciudadanas están constitucionalmente garantizadas. En la experiencia suya, que conocemos, ha dedicado investigaciones fuertes al derecho penal, al tiempo que ha sido profesor por muchos años de Derecho Constitucional en Buenos Aires. ¿Cómo podríamos establecer o cuáles son las relaciones establecidas entre el derecho penal por un lado y el derecho constitucional a la luz de lo conversado? Bueno, la relación básica de nuestros derechos, los derechos comparados, siempre afloran desde el punto de vista del dogma objetivo, que es el principio de legalidad y de tipicidad, con todos sus subingredientes. Esto es cómo debe definirse o establecerse el hecho punible, cuáles son sus bases racionales o la razonabilidad constitucional, y después, por otro lado, el dogma subjetivo y cuál es el límite, digamos, del libre albedrío y la reprochabilidad a aquel que se le ascribe o se le imputa subjetivamente justamente la comisión de un delito. La idea
de la obra transita sobre estos dos dogmas, sobre la relación, pero además advierte no solamente, digamos, que el límite sea constitucional, sino por la posibilidad de los termómetros políticos, si existe alguna posibilidad de reforma constitucional o de perforación constitucional o de excepción, habilitada incluso constitucionalmente, cuál es el dique de contención desde el punto de vista fundamentalista del derecho internacional de los derechos humanos. La idea central es que hoy no sea la dogmática el límite del derecho penal, ni la política criminal el límite del derecho penal, sino que sean los derechos fundamentales el límite de ese derecho penal. Sí, justamente a nivel teórico se están presentando estos debates. A nivel práctico, estos debates son aún mucho más fuertes, ¿no? En nuestros países, Argentina no es una excepción a ello, latinoamericanos, uno de los campos de tensión entre derechos fundamentales y política de seguridad y control se han desarrollado comúnmente en contextos de reivindicaciones de pobladores y comunidades insatisfechas en ciudades o en zonas rurales con respecto de las acciones del gobierno. Este es el caso de los trabajadores en las grandes ciudades que todos conocemos a través del último siglo y en el presente siglo también. Pero también es el caso, más durante este siglo, de las protestas de las comunidades originarias, indígenas, andino-amazónicas, ¿no? De la selva, la sierra peruana, brasileña, la Patagonia, etcétera, de estas comunidades respecto de las transnacionales extractoras de minerales que están debajo de sus territorios. ¿Hay espacio para el derecho penal democrático en este contexto, sin anularles sus identidades, sin anularles sus libertades y sin que tampoco el derecho se ponga al margen de los excesos probables en los conflictos entre estos? La obra comprende este tipo de problemáticas. No se ha enfocado centralmente en ellas, pero procura dar respuestas o herramientas, por lo menos, para posibilitar algunas soluciones a estas temáticas. Evidentemente, se trata de encontrar, yo he seguido conceptualmente una idea que se llama crítica de la razón jurídica, que va más allá de la crítica de la razón pura y que se emparenta más con la razón práctica kantiana, en el sentido de poder encontrar un punto de coincidencia entre lo objetivo y lo subjetivo, y que eventualmente algunas razones de estas culturas constitucionales, de estas culturas antropológicas que anidan en nuestras naciones, eventualmente puedan interactuar con los propios valores constitucionales occidentales, que están recogidos también en nuestros textos fundacionales, en nuestras leyes mayores. Desde ese lugar, creo que sí que es posible encontrar razones para aquellos que objetan el desarrollo de estas políticas y que eventualmente, desatados los conflictos, también puedan ser solucionados institucionalmente, sea desde la política del legislador como también en los casos concretos por parte de los magistrados judiciales. Esa es la idea. Claro, y esa es la idea que más o menos las personas que van a poder acceder o cuando accedan al libro han de recoger en el tiempo, ¿no? Yo quería preguntarle, su trabajo en este preciso momento ya está siendo leído por muchas personas y diría yo ya va a empezar a ser discutido en diversos espacios los próximos años. A su modo de ver, ¿cuáles cree que deberían ser las ideas que los lectores retuviesen y problematizasen jurídicamente en el corto tiempo, en el mediano tiempo o en el largo tiempo? Creo que la pretensión de discutir estas ideas ha llevado a, digamos, me parece que es interesante que el tema de objetar, discutir, polemizar en democracia no sea necesariamente asociado a algo ilícito o antijurídico. La idea de la obra es claramente no es una obra que persigue la revolución, sino al contrario, lo que persigue es la rectificación de márgenes o desviaciones en el ejercicio del poder democrático. Y entonces, justamente, lejos de llegar a las hipótesis más conservadoras o tradicionales en la dogmática constitucional, como es la resistencia a la opresión,
La obra lo que permite es tratar de reencauzar y justamente evitar discusiones tan profundas y tan problemáticas. Desde ese lugar lo que persigue es justamente darle una solución a aquellos que reclaman o que tienen planteos con argumentos persuasivos, con argumentos convincentes, y bueno, ver qué sucede. ¿Es necesario o no acudir al control de opcionalidad y reaccionar después? ¿Es necesario o no discutir estas problematizaciones morales en el ámbito de la teoría del delito? ¿Cuál es el nivel de discusión adecuado? ¿Alcanza con llamarlo objeción de conciencia o es mejor enfocarlo como un fenómeno de desobediencia o es acaso mejor tratarlo como un tema de autoría por convicción? Normalmente la tratadística, la dogmática, la doctrina de nuestros países conocen estos temas, pero lo toman por cuestiones más marginales o tangenciales porque la obra sigue más un programa de enseñanza, un programa de estudio. La contribución ha tratado de centrarse fundamentalmente en esto y poder llevar algunas ideas tendientes a solucionar los conflictos desde el punto de vista más concreto. Y esa es la pretensión. Sin duda alguna, yo creo que esa dinámica expresada en el libro es lo que va a llegar a dar por lo menos algún tipo de respuesta elemental a las lógicas conflictivas en las que se sitúan el país como Perú y demás países de América Latina. Algunas palabras finales para la lectoría nacional, en este caso que va a tener a bien acceder a su libro. Bueno, Luis, la invitación es fundamentalmente a la lectura y, bueno, justamente que pueda existir consenso y también disenso en base a los puntos de vista que allí se esbozan. Esa es siempre la pretensión de cualquier investigador que se lanza a la aventura de abordar un tema y darle alguna sugestión a los temas que tocan. Lo que quiero invitarlos es, bueno, si están en desacuerdo con algo y quieren expresarlo, quieren reclamar y eventualmente les dicen que ese reclamo o esa objeción o esa resistencia en principio es ilícita o va a ser reprobada desde el punto de vista de los fundamentos de autoridad, se van a encontrar ideas a ver si efectivamente es tan ilícito o tan antijurídico como le manifiestan o a lo mejor al contrario, tienen el derecho de su lado. Van a encontrar ese tipo de salidas en la obra, seguramente. Excelente, profesor. Ha sido un gusto para Palestra Editores y el Instituto Palestra tener contacto con usted. Yo me despido hasta la próxima oportunidad en que estaremos con gusto accediendo a entrevistarlo cuando los problemas latinoamericanos lo ameriten. Un abrazo, profesor.